Ya todos hablan de que en Europa, a Europa llega un invierno muy cruel, la crisis que está generando o la escasez que está generando las restricciones de exportación de commodities, de petróleo, de carbón, de gas de Rusia hacia Europa puede estar generando un escenario complejo y de eso vamos a hablar con Mauricio Rabuffetti. Claro, incluso se habla de hasta una crisis energética, en este caso, invierno que ya está a las puertas, el frío que se viene y Rusia que con las sanciones y con la venta prohibida que tiene o que no le compran tampoco, se les complica. Mauricio Rabuffetti, ¿cómo anda? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, ¿Cómo crisis se llega energética. a esto? Hablamos de una crisis. Hablamos de una crisis. ¿Cómo se llega? Bueno, se llega a partir de una guerra que profundizó una situación, o que visibilizó, mejor dicho, una situación de dependencia de Europa de los hidrocarburos rusos, de la cual se venía advirtiendo. ¿Por qué hablamos de crisis? Por dos razones esencialmente. Primero, porque Europa está tratando de prever la escasez, lo que vos decías, Gaby, la escasez de un producto, en este caso central para combatir el frío del invierno y para que las empresas puedan producir. Y hablamos de crisis también porque Europa tiene que trabajar para evitar que los precios se disparen y las familias y las empresas no vean afectada su economía de manera que no lo puedan enfrentar. Yo quería compartir con ustedes en casa un mapa que tenemos preparado para mostrarles de qué hablamos cuando hablamos de dependencia energética de Europa versus Rusia. Ese mapa que vemos ahí muestra los dos ramales del gasoducto Nord Stream que van desde Rusia hasta Alemania. Este proyecto muy controvertido, muy criticado por Estados Unidos, precisamente porque iba a generar una dependencia de Europa hacia el gas ruso, el gas como fuente principalísima de energía en el continente europeo, tanto para el hogar como para la industria, para la generación de electricidad para hogares e industrias. En un 40% a principio de año venía de Rusia, hasta que estalló la guerra y Europa comienza a darle la espalda a ese origen, a ese proveedor. Fíjense que este mapa tiene un par de años. Ya hace un par de años, 2 o 3 años, se advertía que Europa iba a quedar de alguna forma, o podía quedar de alguna forma, a merced de la presión de Rusia si este gasoducto duplicaba su capacidad, como fue el caso y como podemos ver en este gráfico. Es decir, esta crisis tiene todo que ver con la actual guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia, pero también tiene todo que ver con una dependencia que se fue generando a lo largo de los años entre el viejo continente y Moscú. ¿Y qué puede hacer Europa primero para recibir combustible, ¿no? Y calentarse? Bueno, hay muchas cosas en carpeta, Leo, muchísimas cosas en carpeta. Ahí vemos imágenes de la construcción precisamente del gasoducto Nord Stream hace ya algún tiempo. ¿Qué puede hacer Europa? Bueno, ¿qué es lo que está manejando Europa? Topear los precios del gas que le compra a Rusia o topear los precios del gas de manera general. Algo muy difícil de implementar porque las economías europeas son diferentes, por más que forman parte de un mismo bloque. Topear, ponerle un tope a los precios de la energía en cada país, cosa que tiene que resolver cada uno de los gobiernos. Francia, por ejemplo, lo anunció hace pocas horas. Para el año que viene los aumentos no irán, para las familias y las pymes, no irán más allá del 15%. Miren la cifra de la que hablamos, 15%. Europa está llegando casi a un 10% de inflación anual, 2 dígitos, algo que realmente es sorprendente si lo miramos en una perspectiva. Hace muy poquito tiempo esto era impensable. Países como Francia, mencionaba recién, Dinamarca, Portugal o España ya pusieron límites a los aumentos de precios. Pero ya subieron cantidad igual, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es para el año que viene, pero ya subieron. No, y ahora mismo también, Leo, pero ya vienen subiendo. Hoy se produjo tal vez el anuncio más importante de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien presentó el que tal vez, ahí la vemos vestida hoy con los colores de la bandera ucraniana y acompañada por la primera dama de Ucrania. Hoy presentó el que tal vez es el proyecto más ambicioso de independencia energética de Europa, que consiste en una reforma que básicamente lo que trata de hacer es desacoplar el precio de la electricidad del precio del gas. El precio del gas es una componente muy importante del precio de la electricidad que pagan los europeos.
Esta reforma tiene unas cuantas medidas, pero bueno, tiene algunas que son bastante llamativas. La primera, un impuesto a las empresas petroleras de hasta 33% sobre lo que se consideran ganancias adicionales obtenidas a partir del aumento del precio del petróleo por causa de la guerra. Esas ganancias van a ser gravadas y ese dinero redistribuido. Le van a poner un tope a las ganancias de las grandes empresas productoras de energía a partir de matrices baratas, como puede ser la energía nuclear o algunas fuentes renovables, que permiten producir y les permiten márgenes importantes. Esto muestra una tesitura, una postura de los liderazgos europeos que quieren de alguna manera socializar esos beneficios para poder repartirlos y bajar la tarifa de los hogares ante lo que vos, Gabriela, definías muy bien como la perspectiva de un invierno realmente crudo. A esto se suma, por supuesto, la posibilidad de reducir el consumo que pueden adoptar tanto las familias, las empresas como los gobiernos como una medida adicional. Bueno, esto en relación mirándolo de la perspectiva de la Unión Europea, ¿no? Me imagino que también un país que no mencionaste mucho, pero que es quizás el más perjudicado, es Alemania en todo esto, ¿no? Que es el que tiene mayor dependencia energética de Rusia. Ahora, mirándolo desde el lado de los rusos, para ellos también hay una pérdida. Da la sensación de que es perder. Bueno, está buena la definición y probablemente sea así. Más caro para Europa, la energía más cara para Europa y Rusia con menos ingresos. Rusia que tiene ese mapa que lo veíamos y lo analizamos en función de un sentido. Rusia hacia Europa, hacia Alemania concretamente, y de ahí una distribución, ahí lo tenemos de nuevo en pantalla, y ahí una distribución hacia el resto de Europa. Hay más infraestructura de transmisión de energía, hay transporte por barcos, hay mucho más. Pero lo analizamos en ese sentido. En el otro sentido, ¿qué es lo que pasa? Se cortan las compras. Rusia tiene su infraestructura volcada a este mercado. De hecho, la Unión Europea está denunciando que Moscú ha decidido quemar, digo bien, quemar parte del gas que ya no entra en sus reservorios. Esto, más allá del impacto ambiental que tiene, muestra que a Rusia se le está haciendo difícil, en caso de que esto efectivamente esté ocurriendo en la magnitud en la que se denuncia, le resulta difícil recanalizar esos hidrocarburos, en este caso el gas, pero también el petróleo que Europa deja de comprarle, el petróleo que va por barco que Europa deja de comprarle hacia otros mercados. ¿A quién puede beneficiar esto para complementar tu pregunta? Esto puede beneficiar a países como China o como India, que están cerca de Rusia, no se han plegado a las sanciones que Occidente le ha puesto a Moscú a partir de la invasión de Ucrania el 24 de febrero y van a poder comprar a menores precios, porque Rusia va a tener que buscar si esta reforma energética tan importante que está planteándose en la Unión Europea, que sería probablemente la consecuencia económica a futuro más importante de la guerra, a pesar de que es provisoria, muchas de las medidas son provisorias, bueno, Rusia va a tener que buscar la forma de encontrar nuevos clientes. Así que sí, es perder. ¿Qué pasa dejamos un poco el capítulo energético y nos metemos en la guerra para terminar? Ayer nosotros dábamos de avances de Ucrania, recuperando territorio que estaba en manos de los rusos. Sí, hablamos de algo, si se quiere, lo opuesto, diferente a lo que veníamos viendo hasta ahora. Tenemos preparado un segundo mapa para compartir con los televidentes, para explicar el porqué de este avance que se ve de parte de Ucrania. Eso que ustedes ven, este mapa lo publicó la BBC, lo que ustedes ven en lila son los territorios que Ucrania recuperó de manos rusas. ¿Qué es lo que pasó? Ucrania, lo rojo, perdón, es lo que está en manos de los rusos. Lo rojo es territorio ucraniano que está en manos rusas. Eso incluye Crimea, que fue tomada, recordemos, anexionada en 2014. Pero se ve clarito que todavía hay una cantidad de kilómetros cuadrados importantísima en manos rusas. Ucrania retomó unos 6.000 kilómetros cuadrados en los últimos días de 125.000 que tenía Rusia, incluyendo Crimea, de su territorio. ¿Por qué? Ucrania anunció una ofensiva muy importante en Jersón, en la parte de abajo de la pantalla, hacia el sur, hacia Crimea, pero concentró sus fuerzas hacia arriba, hacia el noreste, hacia Kharkiv. Y lo que ocurrió fue que sorprendió a Rusia. Los analistas de inteligencia lo que están señalando, los analistas militares están señalando que tal vez hubo fallas en la inteligencia militar rusa, que esto lo tomó por sorpresa, hubo bombardeos masivos por parte de Rusia y Ucrania está contando con
un respaldo en provisión de armas de Occidente, que es muy importante y que le está permitiendo lograr esos avances. Después, ¿qué es lo que va a pasar con Rusia? ¿Qué decisiones va a tomar Rusia a partir de este avance? Bueno, lo veremos en los próximos días. Lo cierto es que Ucrania, de alguna manera y en algunas zonas, logró revertir un poco el panorama. Claro. Hablamos de lo geopolítico, hablamos de lo económico. Me parece que hay una pata que nos está faltando. ¿Qué pasa con los ciudadanos? Bueno, lo hemos visto muchas veces, Gaby, en imágenes, ¿no? Ucrania, y siempre lo decimos así, Ucrania era un país próspero, un país en pie que está arrasado. La crisis de los refugiados ucranianos no ha terminado. La crisis humanitaria en el lugar tampoco ha terminado, porque la guerra sigue. Las cifras que hemos manejado en algunos momentos son bastante difíciles de asir y bastante difíciles de chequear. Evidentemente, no vamos a tener un balance hasta que este conflicto termine y estamos realmente muy lejos. Ya ni se habla de la posibilidad de una negociación. Hoy lo decía el titular de la ONU, Antonio Guterres, estamos lejísimos de que Ucrania y Rusia realmente puedan sentarse a negociar. Máxime cuando Ucrania está registrando avances en la recuperación de territorios que habían caído en manos de un país que invadió de sus fronteras hacia adentro, ¿verdad? Claro. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. ¿Te diste cuenta, Leo, cómo en algún momento dejamos de contabilizar las personas que murieron en este conflicto, que están muriendo en este conflicto, ¿no? Hay un cambio de perspectiva bastante cruel en todo esto. Igual nosotros estamos siguiendo la guerra de cerca, si se quiere, con la información que vamos obteniendo. Una guerra que empezó en febrero, y uno no es que se tenga que acostumbrar, pero se está prolongando en el tiempo, mucho más allá de lo que todos pensaban.